Nunca pensé que volvería a saber de él. Después de todo lo que pasó, me había prometido a mí misma dejarlo atrás, enterrarlo en un rincón oscuro de mi mente y seguir adelante. Pero el pasado tiene una forma cruel de volver a la vida, especialmente cuando menos lo esperas. Todo comenzó una tarde lluviosa de octubre. El viento aullaba entre los árboles y las gotas golpeaban las ventanas con una furia que reflejaba el malestar en mi pecho. Me había mudado a este pequeño pueblo, alejado de todo, en busca de paz. Había dejado mi vida en la ciudad, mi trabajo, mis amigos, todo lo que me recordara a él. La lluvia era tan intensa que casi no escuché el timbre de la puerta. Pensé que sería algún vecino, tal vez una entrega equivocada, pero cuando abrí, no había nadie. Miré alrededor, confundida, y entonces lo vi. Un sobre blanco descansaba en el umbral, empapado por la lluvia. Lo recogí y, al darle la vuelta, mi corazón dio un vuelco. Reconocí la letra de inmediato. Era la suya. Temblando, abrí el sobre con manos torpes. Adentro, solo había una hoja de papel doblada en 4. La desplegué y leí. Siempre estaré contigo. No puedes escapar de lo que hiciste. Era todo lo que decía, pero esas palabras bastaron para hacerme sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. De inmediato, mi mente se llenó de recuerdos de Daniel. Nos conocimos en la universidad. Él era carismático, encantador, el tipo de persona que hacía que todos quisieran estar a su alrededor. Yo, por otro lado, era reservada, un poco introvertida. Pero él me vio, me escogió, y en poco tiempo estábamos juntos. Al principio, todo era perfecto, o al menos, eso pensé. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer grietas en la fachada perfecta de Daniel. Sus celos eran enfermizos, su control absoluto. Al principio, me decía que lo hacía porque me amaba, porque le importaba. Pero a medida que pasaban los meses, su amor se transformó en algo oscuro, posesivo. Comencé a sentirme atrapada, ahogada por su presencia. Y luego, todo culminó aquella noche. Una pelea, una botella rota, un accidente, eso fue lo que le dije a la policía. Pero la verdad era mucho más complicada, mucho más aterradora. Daniel había muerto, y aunque el veredicto fue accidental, siempre supe que su sombra me perseguiría. Así que me fui, dejé todo atrás, tratando de olvidar. Hasta ahora. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Recordaba la última vez que lo vi, su cuerpo inmóvil en el suelo, la sangre manchando el suelo de madera. Me levanté varias veces, encendí todas las luces, me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas. Sin embargo, el miedo no se disipaba. A la mañana siguiente, decidí que no podía quedarme allí. Era obvio que alguien estaba jugando conmigo. Tal vez alguien que conocía la historia, alguien que quería atormentarme. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les diría? Que alguien me dejó una nota. Sonaba ridículo, incluso para mí. Así que hice lo que cualquier persona sensata haría en mi situación, llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, encontré algo que me hizo helar la sangre. Mi reflejo en el espejo del pasillo estaba cubierto de palabras escritas con algo oscuro y pegajoso. No puedes esconderte de mí. Me quedé paralizada. Era imposible que alguien hubiera entrado. ¿Cómo lo habían hecho? Las cerraduras eran nuevas, y yo había estado fuera solo un par de horas. Pero lo peor de todo fue que esas palabras no estaban escritas en el cristal, sino detrás de él, como si alguien estuviera dentro del espejo, esperando. Corrí al baño y me encerré, tratando de calmarme. Esto no era real. Tenía que haber una explicación lógica. Pero entonces mi teléfono sonó. Lo agarré con manos temblorosas y vi un mensaje de un número desconocido. ¿Recuerdas lo que prometimos? Siempre juntos, hasta la muerte. Sentí náuseas. Esa era la promesa que Daniel y yo habíamos hecho el día que nos comprometimos. Siempre juntos. La ironía era dolorosa. Y ahora, parecía que él había regresado para hacerla cumplir. Durante los siguientes días, la situación solo empeoró.
Empecé a escuchar su voz en los momentos más inesperados. Susurraba mi nombre, me decía que lo extrañaba, que quería que estuviéramos juntos de nuevo. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero luego empecé a ver cosas. Su figura en el espejo, reflejada detrás de mí, siempre a punto de alcanzarme. La puerta de mi habitación abierta en mitad de la noche, y sus pasos, lentos y pesados, acercándose a mi cama. Las luces parpadeaban, los objetos se movían por sí solos. No había duda, Daniel había vuelto, y no iba a dejarme en paz. Una noche, después de un día particularmente aterrador, decidí que ya no podía seguir así. Tenía que enfrentarme a él, tenía que descubrir qué quería realmente. Fui al ático, donde guardaba todas las cosas que había traído de nuestra vida juntos. Sabía que ahí encontraría algo, cualquier cosa que me ayudara a entender. Mientras rebuscaba entre las cajas, encontré un viejo diario. No recordaba haberlo escrito, pero al abrirlo, las palabras me atraparon de inmediato. Era una especie de confesión, un relato detallado de mi relación con Daniel, de cómo las cosas se habían vuelto tóxicas y finalmente, de esa fatídica noche. Pero lo más inquietante era la última entrada, escrita con una letra temblorosa y casi ilegible. Si estás leyendo esto, es porque ha vuelto. Daniel no murió, al menos no de la manera que todos creen. Su espíritu está atrapado, ligado a ti. La única manera de liberarte es enfrentarlo, recordar lo que realmente sucedió. Mi mente giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que no recordaba? Esa noche, decidí que ya no iba a huir. Si Daniel estaba realmente aquí, si su espíritu estaba atado a mí, entonces necesitaba respuestas. Me senté en la sala, las luces apagadas, y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que lo sintiera. Un frío inhumano invadió la habitación, y la luz de la luna proyectó una sombra en la pared, una sombra que no era mía. Era él. Daniel, susurré, con la voz temblorosa. ¿Por qué estás haciendo esto? La sombra se movió, acercándose. Pude ver su rostro, o algo que se parecía a él. Pero había cambiado, deformado por la rabia, el rencor, el dolor. Su voz, cuando habló, era un susurro frío que resonó en toda la casa. Me dejaste, dijo. Prometiste que estaríamos juntos para siempre, pero me dejaste morir. De repente, todo encajó. La verdad, oculta en los rincones oscuros de mi mente, surgió con una claridad aterradora. Esa noche no había sido un accidente. Después de la pelea, después de que él me atacara, lo empujé, pero no me detuve ahí. La rabia y el miedo me cegaron. Lo golpeé hasta que dejó de moverse. Fue autodefensa, o al menos eso me dije a mí misma. Pero ahora, vi la verdad, lo había matado deliberadamente, en un acto de desesperación y terror. Caí de rodillas, las lágrimas corriendo por mi rostro. Lo siento, susurré, lo siento tanto. Pero Daniel no se movió. Su figura seguía allí, observándome con esos ojos vacíos, llenos de odio. No es suficiente, dijo. Tienes que pagar por lo que hiciste. Sentí que el aire se volvía más denso, más pesado. La habitación giraba, y la presión en mi pecho aumentaba hasta que pensé que iba a explotar. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? Entonces recordé el diario, la última entrada. La única manera de liberarte es enfrentarlo, recordar lo que realmente sucedió. Lo recordaba todo ahora, pero eso no parecía suficiente. Daniel estaba allí, y quería justicia, o venganza. ¿Cuál era la diferencia? Entonces, con un esfuerzo desesperado, me puse de pie. No, grité, mi voz resonando en la oscuridad. No te dejaré controlarme más. Te enfrento ahora, Daniel, y te libero de este mundo. El espíritu se detuvo, su figura temblando por un momento. Luego, todo se desvaneció, como si una brisa suave hubiera barrido la habitación. La presión en mi pecho desapareció, y el aire volvió a ser respirable. No sé cuánto tiempo estuve allí, en la oscuridad, pero cuando finalmente me moví, supe que todo había terminado. Daniel se había ido.
Había enfrentado la verdad, y con ello, había liberado su espíritu, y el mío también. Me mudé de la casa poco después de esa noche. El pueblo, que alguna vez pensé que me daría paz, se había convertido en un recordatorio constante del horror que había vivido. Pero no todo era malo. Aunque los recuerdos de Daniel siempre estarían conmigo, ya no me perseguían. Había enfrentado mis demonios, y había sobrevivido. Ahora, cuando miro hacia el futuro, lo hago con esperanza. No sé qué vendrá después, pero estoy lista para enfrentar lo que sea. Después de todo, si pude vencer a un fantasma del pasado, puedo vencer cualquier cosa. Todo empezó cuando volví a mi ciudad natal después de un par de años en la universidad. Nunca pensé que regresar a mi casa significaría tanto, pero aquí estaba, mirando las mismas calles donde crecí, donde solía caminar con él. Hugo había sido mi primer amor, la relación más intensa y dolorosa que había vivido. Nos conocimos en la secundaria y estuvimos juntos durante 3 años, hasta que todo se derrumbó de manera violenta y confusa. Recuerdo el día que terminamos como si fuera ayer. Discutimos por algo trivial, pero su reacción fue desproporcionada. Gritó, rompió cosas y luego se fue. Nunca volvimos a hablar. Después de eso, intenté seguir con mi vida. Me concentré en mis estudios, hice nuevos amigos y conocí a otras personas. Pero, en el fondo, nunca dejé de pensar en Hugo. Había algo oscuro en él, algo que no comprendía del todo, pero que me atraía como un imán. Al regresar a la ciudad, me instalé en el apartamento que mis padres habían preparado para mí, una pequeña y acogedora vivienda en el centro. Todo parecía normal, hasta que empecé a notar cosas extrañas. Las primeras semanas fueron tranquilas, pero luego comenzaron los incidentes. Un día, después de regresar de la universidad, noté que el cuadro que colgaba en la sala estaba torcido. Lo corregí sin darle mucha importancia. Al día siguiente, la ventana del dormitorio estaba abierta. La había dejado cerrada por la mañana, pero asumí que tal vez no la cerré bien. Sin embargo, las pequeñas cosas se volvieron más difíciles de ignorar. Una noche, mientras dormía, me desperté de golpe al escuchar un ruido. Al principio pensé que había sido un sueño, pero luego lo escuché de nuevo, un susurro suave pero claro. Me levanté y busqué la fuente del sonido, pero no encontré nada. Al regresar a la cama, sentí una extraña sensación de que no estaba sola. La habitación se sentía fría, como si alguien hubiera estado allí. A la mañana siguiente, encontré mi diario de secundaria abierto sobre la mesa del comedor. Lo había guardado en una caja al fondo del armario, así que no tenía idea de cómo había llegado allí. Las páginas estaban abiertas en una entrada donde hablaba de Hugo, de una pelea que habíamos tenido poco antes de terminar. La entrada terminaba con un dibujo de un corazón roto que había hecho en ese momento. El miedo empezó a invadirme, pero traté de racionalizarlo. Quizás había dejado el diario afuera sin darme cuenta. Tal vez estaba tan cansada que lo había sacado sin recordar. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Había algo en la atmósfera, una pesadez, una presencia que no podía ignorar. Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. Comencé a encontrar mensajes en mi teléfono, mensajes que parecían venir de Hugo. Al principio eran simples, como un hola o un ¿cómo estás? No reconocía el número, pero algo en la forma de escribir me resultaba familiar. Decidí bloquear el número, pero los mensajes seguían llegando, ahora desde diferentes números. Los ignoré, pensando que era alguna broma pesada, pero no podía evitar sentirme inquieta. Una noche, mientras estaba en la ducha, sentí que alguien me observaba. La sensación era tan intensa que salí corriendo del baño, dejando el agua encendida. No había nadie en el apartamento, pero cuando regresé al baño, encontré una palabra escrita en el espejo empañado, Mía. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Además, la puerta estaba cerrada con llave. Estaba sola, pero esa palabra en el espejo me decía lo contrario. Llamé a mis padres, les conté lo que estaba pasando,
pero trataron de tranquilizarme diciendo que probablemente estaba estresada por la vuelta a la ciudad y la universidad. Me sugirieron que hablara con un terapeuta, y aunque lo consideré, algo en mi interior me decía que no se trataba de mi mente jugándome una mala pasada. Las cosas se volvieron más aterradoras. Una noche, cuando estaba por quedarme dormida, sentí el peso de alguien sentándose en la cama junto a mí. Me congelé. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Podía sentir una respiración cercana, fría y calculadora. Me atreví a voltear lentamente, pero no había nadie. Sin embargo, el peso en la cama seguía allí, como si alguien invisible estuviera sentado observándome. Después de esa noche, ya no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba cerca, acechándome. Empecé a notar cambios en mi comportamiento, me volvía más paranoica, evitaba salir de noche y cerraba todas las puertas y ventanas con seguro varias veces antes de dormir. A pesar de todas mis precauciones, la sensación de ser vigilada nunca se fue. Un día, decidí ir a la antigua casa de Hugo. Necesitaba respuestas, aunque no sabía qué esperaba encontrar. Al llegar, noté que la casa estaba abandonada. Había rumores de que su familia se había mudado poco después de que él y yo termináramos. Entré por la puerta trasera, que estaba entreabierta, y caminé por la casa oscura y polvorienta. Los recuerdos de nuestro tiempo juntos inundaron mi mente, pero algo más llamó mi atención. En la sala de estar, donde solíamos pasar tiempo juntos, encontré una caja de madera con mi nombre escrito. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro había fotos nuestras, cartas que nos habíamos escrito y mechones de mi cabello. Retrocedí asustada. ¿Cómo había conseguido eso? Lo peor fue cuando encontré un cuaderno viejo con anotaciones de Hugo, llenas de pensamientos perturbadores sobre mí, sobre cómo no podía dejarme ir, sobre cómo me seguía viendo, incluso después de que todo había terminado. Salí corriendo de la casa con el corazón a punto de estallar. Algo estaba terriblemente mal. Esa misma noche, decidí no quedarme sola. Fui a casa de una amiga y le conté todo. Ella intentó consolarme, pero podía ver en sus ojos que también estaba asustada. A la mañana siguiente, me desperté temprano y encontré una carta deslizada por debajo de la puerta de mi apartamento. El sobre no tenía remitente, pero al abrirlo, supe de inmediato que era de Hugo. Siempre serás mía, aunque estés con otros. Te veo, te siento, te seguiré hasta el fin. Decidí que era suficiente. Llamé a la policía y les mostré la carta. Ellos tomaron mi declaración, pero no pudieron hacer mucho sin pruebas concretas de que Hugo realmente estaba detrás de todo esto. Esa misma noche, me quedé en casa de mis padres, buscando refugio en la seguridad de mi antiguo cuarto. Me sentía algo aliviada, pensando que quizá todo terminaría si no estaba sola. Sin embargo, cerca de la medianoche, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Estoy afuera. Mi cuerpo se paralizó. Salí al pasillo y, desde la ventana, vi una sombra parada en la calle, justo frente a la casa. Sabía que era él. Sentí un terror helado recorrerme. No podía seguir así. Al día siguiente, me fui de la ciudad. Decidí que necesitaba poner distancia entre Hugo y yo. No le dije a nadie a dónde iba, solo empaqué algunas cosas y me fui. Me instalé en un pequeño pueblo a varias horas de distancia, esperando que finalmente todo terminara. Pasaron meses sin incidentes. Comencé a sentirme segura de nuevo, como si hubiera dejado todo atrás. Pero una noche, mientras revisaba mis redes sociales, vi una solicitud de amistad. El perfil no tenía foto, pero el nombre era siempre contigo. Mi corazón se hundió. Sabía que era Hugo. No podía huir de él. Nunca podría. Apagué el teléfono y traté de no pensar en ello, pero el miedo se había apoderado de mí de nuevo. Esa noche, no pude dormir. Sabía que estaba cerca, que me estaba observando, incluso si no podía verlo. El sonido de la puerta principal abriéndose lentamente me sacó de mis pensamientos. Mi cuerpo se congeló mientras escuchaba pasos acercándose a mi habitación. Sabía que había cerrado con llave, pero eso ya no importaba.
La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Era una mezcla de desesperación y locura. Me acerqué a la ventana, con la intención de huir, pero él fue más rápido. Me agarró del brazo con una fuerza que no creía que tuviera. Me susurró al oído, siempre serás mía, nadie más puede tenerte. Intenté luchar, pero era inútil. Estaba atrapada, y lo sabía. En ese momento, me di cuenta de que nunca había escapado de él. Siempre había estado conmigo, siguiéndome, observándome. Él era mi sombra, mi obsesión eterna. Finalmente, la puerta de mi habitación se cerró, y con ella, cualquier esperanza de escapar. Porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que Hugo nunca me dejaría ir. Hasta aquí llega mi relato. Por si alguien lo encuentra, quiero que sepan que lo intenté. Intenté alejarme, escapar, empezar de nuevo, pero no se puede escapar de una obsesión como la de Hugo. Y ahora, mientras escribo esto, puedo sentir su presencia más fuerte que nunca. Si alguna vez han sentido que alguien los observa, si alguna vez han oído un susurro en la oscuridad, tal vez entiendan lo que estoy viviendo. Y si alguna vez ven a alguien como él, corran. Corran tan lejos como puedan, porque yo ya no tengo a dónde ir. Todo comenzó cuando terminé con Sergio. Llevábamos 2 años juntos, pero últimamente las cosas se habían puesto tensas, oscuras incluso. Al principio era un chico encantador, atento y lleno de detalles, pero con el tiempo, algo cambió. No sabría decir qué fue exactamente, pero sentía como si una sombra hubiera caído sobre él y en consecuencia, sobre nosotros. Así que decidí que era mejor dejarlo. No fue fácil. Sergio no se lo tomó bien. Recuerdo su mirada cuando se lo dije, sus ojos negros, siempre intensos, parecían vacíos, huecos, como si le hubieran arrancado el alma. No dijo nada, solo se levantó y salió del café en el que estábamos. No supe de él durante una semana. Al principio me sentí aliviada, como si me hubiera liberado de un peso, pero esa sensación no duró mucho. Unos días después, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, eran cosas pequeñas, fáciles de ignorar o justificar, mensajes de texto vacíos, llamadas en las que nadie respondía al otro lado. Pensé que era algún problema con mi teléfono, o tal vez una broma de mal gusto. Pero luego empezaron a aparecer objetos en mi casa que no recordaba haber puesto ahí. Unas flores marchitas en mi mesita de noche, un peluche viejo que Sergio me había regalado al inicio de nuestra relación. La sensación de alivio se transformó rápidamente en una ansiedad constante. ¿Era posible que él estuviera haciendo todo esto? ¿Pero cómo? No tenía forma de entrar en mi apartamento. Una noche, estaba sola en casa, tratando de concentrarme en un libro, cuando escuché un ruido en la cocina. Era un sonido sutil, como si algo se estuviera arrastrando por el suelo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se repetía, cada vez más fuerte, más cercano. Lentamente, me levanté del sofá y caminé hacia la cocina, tratando de hacer el menor ruido posible. La luz estaba apagada, pero la luna llena iluminaba débilmente el interior. Cuando llegué a la puerta, me detuve en seco. Había alguien ahí, una figura oscura agachada en el suelo, moviéndose de manera extraña, casi inhumana. Tragué saliva y encendí la luz. La figura se levantó de golpe y se giró hacia mí. Sentí un nudo en el estómago cuando lo reconocí. Era Sergio, pero no se parecía en nada al chico con el que había salido. Estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos, esos ojos que alguna vez me habían mirado con amor, ahora eran vacíos y oscuros como pozos sin fondo. ¿Qué haces aquí?, logré murmurar, aunque mi voz temblaba. Él no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome, con esa expresión vacía. Luego, en un movimiento tan rápido que apenas lo vi, se lanzó hacia mí. Grité y retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. Sergio se arrodilló junto a mí, y su cara se acercó tanto a la mía que pude sentir su aliento helado. «No puedes dejarme», susurró, su voz era apenas un murmullo,
como el susurro del viento a través de las ramas secas. «Sergio, déjame en paz», grité, intentando apartarlo, pero sus manos eran frías y firmes, y no me dejaba moverme. Su rostro comenzó a cambiar, distorsionarse, como si fuera de goma. Se convirtió en algo grotesco, monstruoso, una caricatura horrible de lo que alguna vez fue. Sus ojos se volvieron completamente negros, sin rastro de vida, y una sonrisa macabra se dibujó en sus labios. «Nunca te dejaré ir», dijo, y su voz se transformó en un gruñido bajo y gutural. De repente, sentí que algo me apretaba el cuello. Miré hacia abajo y vi que sus manos no eran manos normales. Eran garras, largas y afiladas, que se cerraban alrededor de mi garganta, cortando mi respiración. Intenté gritar, pero no pude. El mundo comenzó a desvanecerse en un remolino de sombras. Cuando creí que todo había terminado, de repente me soltó. Caí al suelo, jadeando y tosiendo, tratando de recuperar el aliento. Cuando levanté la vista, Sergio ya no estaba. La cocina estaba vacía, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía que había sido real, que él había estado aquí, y que me estaba cazando. Pasaron los días, y la situación empeoró. Empecé a ver a Sergio en todas partes. Lo veía en la calle, entre la multitud, parado frente a mi ventana en medio de la noche, su rostro distorsionado por esa horrible sonrisa. No dormía, no comía. No podía vivir con esa constante sensación de terror, de que él estaba allí, acechándome, esperando el momento adecuado para atraparme de nuevo. Busqué ayuda, hablé con amigos, incluso fui a un terapeuta, pero nadie me creía. Me decían que era estrés, que lo estaba imaginando, que debía superar la ruptura. Pero yo sabía que no era así. Sergio no era una alucinación, era real, y quería llevarme con él. Finalmente, desesperada, decidí buscar respuestas. Recordé que Sergio tenía una tía, una mujer mayor que vivía en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Siempre había habido algo extraño en ella, algo que nunca pude identificar. Sergio no hablaba mucho de su familia, pero me había contado que su tía practicaba algo que él llamaba magia antigua. En ese momento, pensé que solo era una excusa para justificar su comportamiento excéntrico, pero ahora no estaba tan segura. Sin pensarlo mucho, tomé el coche y conduje hasta su casa. Llegué al atardecer, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecerse. La casa era pequeña y antigua, con las paredes cubiertas de enredaderas que parecían abrazarla como manos esqueléticas. Llamé a la puerta y esperé, sintiendo el aire pesado y opresivo. La tía de Sergio abrió la puerta lentamente, y sus ojos me examinaron con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver dentro de mi alma. Sin decir una palabra, me invitó a entrar. La casa estaba llena de antigüedades, objetos extraños y velas encendidas. El olor a incienso era abrumador, casi asfixiante. Nos sentamos en una pequeña sala, y ella me miró fijamente, como si ya supiera por qué estaba allí. «¿Has visto a Sergio, verdad?», dijo finalmente. Su voz era suave, pero tenía un tono sombrío. Asentí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Él no es lo que piensas», continuó. «Sergio ha cambiado, y no para bien. Desde niño, siempre fue diferente, pero en los últimos años ha estado jugando con cosas que no debería. Cosas oscuras». «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo que la piel se me erizaba. «A magia», dijo simplemente. «Magia oscura, antigua». Sergio intentó hacer un pacto, pero algo salió mal. Muy mal. Ahora está atrapado entre este mundo y otro, y no descansará hasta llevarte con él. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que me estaba diciendo. Esto no podía ser real, pero en el fondo, algo me decía que lo era. ¿Qué puedo hacer?, susurré, desesperada. La tía de Sergio se levantó y caminó hacia un armario antiguo. Sacó un pequeño frasco de vidrio lleno de un polvo oscuro y un amuleto de plata en forma de estrella. Me los entregó con cuidado. «Esto te protegerá, al menos temporalmente», dijo. «Espolvorea esto en los umbrales de tu casa y lleva el amuleto contigo en todo momento. Pero recuerda, esto no es una solución definitiva.
Sergio no se detendrá hasta que consiga lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Quiere llevarte con él, respondió, sus ojos oscuros llenos de una tristeza infinita. Quiere que estés con él, para siempre. Sentí que mi corazón se hundía. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía luchar contra algo así? Pero no tenía otra opción. Tenía que intentarlo. Esa noche, regresé a mi apartamento y seguí las instrucciones de la tía de Sergio. Espolvoreé el polvo oscuro en todas las puertas y ventanas y me colgué el amuleto al cuello, esperando que me mantuviera a salvo. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Si acaso, se intensificó. Esa misma noche, sucedió lo que más temía. Estaba en mi cama, intentando dormir, cuando escuché un ruido sordo, como si alguien golpeara suavemente la ventana de mi habitación. Me giré lentamente y, para mi horror, vi a Sergio de pie afuera, mirándome fijamente. Su rostro estaba pálido y deformado, sus ojos completamente negros, y esa sonrisa grotesca se había vuelto aún más pronunciada. Traté de no moverme, esperando que el amuleto y el polvo lo mantuvieran alejado, pero él levantó una mano y tocó el cristal. Podía escuchar sus uñas rasgando la ventana, un sonido que me hizo estremecer. El cristal comenzó a agrietarse bajo su toque, como si estuviera siendo corroído por algo. «No puedes esconderte de mí», susurró, aunque su voz resonó en mi cabeza como un eco aterrador. El pánico me invadió, y sin pensar, me levanté de la cama y corrí hacia la puerta de mi habitación. Necesitaba escapar, salir de allí antes de que rompiera la ventana. Pero cuando llegué a la puerta, me encontré con que estaba cerrada, como si algo la estuviera bloqueando desde el otro lado. Luché con la manija, pero no se movía. Escuché un crujido detrás de mí y supe que Sergio había logrado entrar. Me giré lentamente, y allí estaba, en el centro de la habitación, mirándome con esos ojos vacíos. Su piel se estaba descomponiendo, como si estuviera podrido por dentro, y su sonrisa se ensanchó hasta un punto inhumano. «Vas a venir conmigo», dijo, y su voz era una mezcla de odio y desesperación. «No», grité, y en un acto de desesperación, levanté el amuleto y lo apunté hacia él. Sergio se detuvo, sus ojos fijos en el amuleto. Por un momento, pensé que había funcionado, que lo había detenido. Pero entonces, su expresión cambió. La sonrisa desapareció y su rostro se llenó de rabia. «Eso no te salvará», gruñó, y antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. Todo sucedió en un instante. Sentí sus manos, frías como el hielo, cerrar alrededor de mi cuello, y el mundo comenzó a desvanecerse de nuevo. Mi visión se nubló, y en el último momento de conciencia, vi algo sorprendente. Sergio no me estaba ahorcando, sino arrastrándome. No era hacia el suelo, sino hacia una abertura negra que había aparecido detrás de él, un portal oscuro que parecía succionar todo a su alrededor. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. El poder que Sergio ejercía sobre mí era inmenso. Sentí que me deslizaba más y más hacia ese abismo, hasta que, en un acto desesperado, tomé el amuleto con ambas manos y lo clavé en el pecho de Sergio. Un grito inhumano escapó de su garganta, y de repente, todo se detuvo. El portal desapareció, y Sergio me soltó, cayendo al suelo como una marioneta sin cuerdas. Su cuerpo comenzó a desmoronarse, desintegrándose en cenizas ante mis ojos. Todo terminó tan rápido que apenas podía comprender lo que había sucedido. Me desplomé en el suelo, jadeando, incapaz de moverme. La habitación estaba en silencio, y por primera vez en semanas, sentí una extraña sensación de paz. Sergio se había ido, de verdad se había ido, y no volvería. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, aunque nunca pude olvidar lo que sucedió. A veces, todavía me despierto en medio de la noche, esperando ver su rostro en la oscuridad, pero él ya no está. He aprendido a vivir con el miedo, pero nunca podré olvidar lo que él intentó hacer. Sergio se fue, pero una parte de él siempre estará conmigo, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Porque, después de todo, algunas veces, los muertos no se van por completo.
Es difícil escribir estas palabras. No estoy seguro de que alguien vaya a creerme, pero necesito contar mi historia antes de que sea demasiado tarde. Si estás leyendo esto, por favor, ten cuidado. No quiero que te pase lo mismo que a mí. Todo empezó cuando decidí mudarme solo. Era algo que había esperado por mucho tiempo, un símbolo de independencia y libertad. Mis padres siempre me habían apoyado, pero estaban preocupados por mi bienestar, especialmente después de la ruptura con Andrea. Andrea. Es curioso cómo alguien que significó tanto puede convertirse en una sombra que acecha. Nos conocimos en la universidad, y nuestra relación fue intensa desde el principio. Ella tenía una manera de hablar que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo, pero con el tiempo, ese encanto se volvió opresivo. Se volvió controladora, celosa. Era como si quisiera absorber cada parte de mi vida, y aunque lo intenté, simplemente no pude seguir adelante. Finalmente, después de muchas discusiones y lágrimas, terminé con ella. Fue duro, pero sabía que era lo correcto. Sin embargo, algo en ella no aceptó la separación. Me mandaba mensajes largos en los que alternaba entre el arrepentimiento y la furia. Una vez incluso me esperó fuera del trabajo para suplicarme que volviéramos. Yo mantuve mi distancia, creyendo que con el tiempo se daría cuenta de que era lo mejor para los dos. Pasaron los meses y finalmente me sentí listo para empezar de nuevo. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. Era perfecto para alguien que buscaba un nuevo comienzo. Pero algo no estaba bien desde el primer día. Recuerdo la primera noche en el apartamento. Después de acomodar algunas cajas y preparar una cena rápida, me senté en el sofá, disfrutando del silencio. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero no, estaba allí, un susurro suave y casi inaudible que venía del pasillo. Tomás. El sonido de mi nombre resonó en mis oídos como un eco distante. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. Caminé lentamente hacia el pasillo, encendiendo todas las luces a mi paso. No había nada, solo el silencio absoluto. Me convencí de que era el cansancio y la tensión acumulada por la mudanza. Apagué las luces y volví al sofá, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba mal. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba parado junto a mi cama, observándome. Pero cada vez que encendía la luz, no había nadie. Después de varias horas de dar vueltas, finalmente caí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas. Los días siguientes fueron similares. Pequeños ruidos, susurros, y esa sensación constante de ser observado. Intenté racionalizarlo, pensando que era solo mi mente jugando trucos, que me estaba ajustando a un nuevo entorno. Pero todo cambió una noche en particular. Estaba preparándome para dormir cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Por qué me dejaste? No debería haber terminado así. Mi respiración se detuvo por un momento. El tono del mensaje me recordó a Andrea, pero había cambiado de número después de la ruptura. ¿Cómo podría ser ella? Traté de convencerme de que era una coincidencia, alguien jugando una broma de mal gusto. Sin embargo, decidí no responder. Las siguientes noches fueron un infierno. Cada vez que me acostaba, recibía más mensajes. Todos de ese mismo número. No importaba si bloqueaba el contacto, los mensajes seguían llegando desde otros números, todos con el mismo contenido perturbador. No deberías haberme dejado, Tomás. Estoy aquí contigo. Una noche, los mensajes tomaron un giro más oscuro. No solo eran palabras, sino también fotos. Fotos de mí en mi apartamento. Durmiendo, cocinando, viendo televisión. La última foto que recibí fue la peor, una imagen de mí, en mi cama, con una figura oscura parada a mi lado. Me levanté de un salto, mi corazón martilleando en mi pecho. Encendí todas las luces de la casa, revisando cada rincón, cada armario, bajo la cama. No había nada ni nadie. Pero la sensación de ser observado no desaparecía.
Me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, contacté a la compañía de telefonía para rastrear el origen de los mensajes, pero no obtuve ninguna respuesta concreta. Los números parecían ser generados al azar y no podían rastrearlos. Me sentía atrapado, impotente. Las noches siguientes fueron una tortura. Apenas dormía y, cuando lo hacía, era asaltado por pesadillas en las que Andrea me buscaba, su rostro distorsionado por el odio. Los mensajes continuaban, pero ahora se habían vuelto más amenazantes. Te dije que no podías escapar de mí. Estoy más cerca de lo que piensas. Finalmente, decidí mudarme de nuevo. Pensé que si dejaba el apartamento, los mensajes y las visiones desaparecerían. Alquilé un lugar temporal en otro barrio, mucho más lejos. Pero esa misma noche, mientras desempacaba mis cosas, recibí un nuevo mensaje. No importa dónde vayas, siempre estaré contigo. El terror se apoderó de mí. No había escapatoria. Era como si algo me estuviera persiguiendo, un eco de mi pasado que no podía dejar ir. Andrea, o lo que fuera, estaba decidida a hacerme pagar por haberla dejado. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Volví a contactarla. Conseguí su número a través de un amigo en común y le envié un mensaje. Traté de sonar calmado, pero mis manos temblaban mientras escribía. Andrea, necesito hablar contigo. Algo raro está pasando. Pasaron unos minutos antes de que respondiera. Siempre te dije que no podías escapar de mí, Tomás. ¿Ahora lo entiendes? El tono de su mensaje me dejó helado. No parecía la misma persona que yo recordaba, la que había amado. Algo en ella había cambiado, o tal vez siempre había estado allí y yo no lo había visto. Decidimos encontrarnos en un café cercano. Cuando llegó, noté que su aspecto era diferente, más apagado, como si algo dentro de ella se hubiera marchitado. Pero sus ojos, esos ojos que una vez me encantaron, ahora me miraban con una intensidad que me hacía sentir incómodo. ¿Qué está pasando, Andrea? Le pregunté, tratando de mantener la compostura. Ella me miró fijamente antes de responder. Nunca debiste haberme dejado, Tomás. Algo despertó cuando te fuiste. Algo que no puedo controlar. No entendía a qué se refería, y cuando le pedí que explicara, simplemente se levantó y salió del café, dejándome con más preguntas que respuestas. Los días que siguieron fueron los peores de mi vida. Las visiones se hicieron más frecuentes. La veía en cada esquina, en cada sombra. A veces, sentía su aliento en mi cuello cuando estaba solo en mi apartamento. Ya no podía diferenciar entre lo que era real y lo que era una pesadilla. Una noche, todo culminó. Me desperté con una sensación de frío intenso. Al abrir los ojos, la vi. Andrea estaba parada al pie de mi cama, su figura apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Su rostro era una máscara de dolor y furia. Te lo advertí, susurró, su voz resonando en mi cabeza. No puedes escapar de mí. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera paralizado por su presencia. Ella se acercó lentamente y sentí el peso de su odio aplastándome. De repente, se lanzó sobre mí y el mundo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en mi apartamento, con signos de deshidratación y agotamiento extremo. Los médicos creyeron que había sufrido un colapso nervioso, pero yo sabía la verdad. Desde entonces, he estado intentando rehacer mi vida, pero el miedo nunca me ha dejado. Cada vez que cierro los ojos, la veo, allí, esperando, vigilándome. He cambiado de ciudad, de trabajo, pero nada cambia. Andrea, o lo que sea que se ha convertido, siempre está conmigo. He decidido escribir esto como una advertencia. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, no ignores las señales. No subestimes lo que alguien puede hacer cuando su amor se convierte en obsesión. Y si alguna vez escuchas tu nombre susurrado en la oscuridad, no lo sigas. No cometas el mismo error que yo.
Porque hay cosas de las que simplemente no puedes escapar, no importa cuánto lo intentes. Y a veces, esas cosas no son solo recuerdos, sino algo mucho peor. Las relaciones amorosas son algo curioso. A veces, empiezan con un torrente de emociones y terminan de manera más silenciosa, como una llama que se apaga sin que uno se dé cuenta. Otras veces, sin embargo, el final no es tan simple, ni tan pacífico. Mi historia es una de esas. Todo comenzó con un mensaje inesperado. Hola, Eva. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero quería hablar contigo. Es importante. Por favor, no ignores esto. Era de Javier, mi exnovio. No había sabido nada de él en más de un año. Nuestra relación no había terminado en buenos términos. De hecho, se podría decir que había terminado de la peor manera posible. Él se volvió posesivo, celoso y, en más de una ocasión, amenazante. Recuerdo que durante las últimas semanas, me sentía como si caminara sobre vidrios rotos cada vez que estaba cerca de él. Así que, cuando por fin logré alejarme, hice todo lo posible para cortar todo contacto. Lo bloqueé de las redes sociales, cambié mi número de teléfono y traté de seguir con mi vida. Pero ahora, aquí estaba, con su mensaje inquietante. Pensé en ignorarlo, como él mismo sugirió, pero había algo en la urgencia de su tono que no me dejaba tranquila. No respondí de inmediato. Guardé el número, lo bloqueé y traté de seguir con mi día. Sin embargo, la semilla de la inquietud ya había sido plantada en mi mente. Esa noche, después de apagar las luces y acomodarme en la cama, no pude evitar que mi mente volviera a aquel mensaje. ¿Qué podría ser tan importante para que él me escribiera después de tanto tiempo? Tal vez alguien le dijo algo de mí. Tal vez había encontrado algo que me pertenecía y quería devolverlo. Quizás solo estaba intentando manipularme, como lo hizo tantas veces en el pasado. Traté de tranquilizarme, diciéndome que no tenía por qué preocuparme. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, mi teléfono vibró en la oscuridad. Al principio pensé que era una notificación cualquiera, pero cuando miré la pantalla, sentí que la sangre se me helaba. Era un mensaje de un número desconocido. Eva, por favor. Esto es serio. Necesito hablar contigo. Algo terrible va a pasar si no lo hacemos. Era él. Había conseguido otro número para contactarme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero no respondí. Solo bloqueé el nuevo número y me forcé a dormir, convencida de que lo mejor era no involucrarme. Durante los días siguientes, todo pareció volver a la normalidad. Pero entonces empezaron los sueños. Al principio, solo eran vagos recuerdos de nuestras peleas, pero rápidamente se volvieron más oscuros, más vívidos. En uno de ellos, Javier estaba parado al pie de mi cama, con una expresión entre el dolor y la furia, suplicándome que lo escuchara. Cada vez que intentaba hablar, su voz se convertía en un grito que resonaba en mis oídos, despertándome sudorosa y con el corazón acelerado. El peor de todos fue cuando soñé que él me llamaba desde algún lugar oscuro, lejano. En el sueño, yo estaba en un pasillo largo y estrecho, sin puertas ni ventanas, con un solo punto de luz al final. Su voz provenía de la oscuridad, haciéndose más fuerte a medida que avanzaba hacia la luz. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba allí, esperándome. Cuando llegué al final del pasillo, solo encontré un teléfono antiguo colgando de la pared. Al levantar el auricular, supe que era Javier al otro lado, y lo único que escuché fue su respiración, pesada y entrecortada. Desperté con el sonido de mi propio grito. Después de esa noche, comencé a sentirme observada. No importa a dónde fuera, siempre tenía la sensación de que alguien me seguía con la mirada. A veces, cuando caminaba sola por la calle, creía ver una sombra que se deslizaba por el rabillo de mi ojo, pero cuando me giraba para ver, no había nada. Sabía que no era normal. Tal vez me estaba volviendo paranoica. Quizás todo se debía al estrés, o tal vez los recuerdos de nuestra relación estaban jugando con mi mente. Decidí que lo mejor sería intentar olvidarme de todo, concentrarme en mi trabajo y seguir adelante.
Pero entonces, una noche, ocurrió algo que no pude ignorar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me despertó el sonido de mi teléfono vibrando en la mesa de noche. Al principio, pensé que era una notificación, pero cuando vi que era una llamada, sentí un nudo en el estómago. Era otro número desconocido. No quería contestar, pero la curiosidad me venció. Deslicé el dedo por la pantalla y llevé el teléfono a mi oído, sin decir una palabra. Al otro lado, había silencio. Ni siquiera escuchaba la respiración de alguien. Solo un silencio denso y opresivo. Justo cuando estaba a punto de colgar, oí un susurro, tan bajo que apenas pude distinguirlo. Eva. Era su voz. La reconocería en cualquier parte. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero antes de que pudiera decir algo, la llamada se cortó. Miré la pantalla, con las manos temblorosas, pero el número había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Intenté buscarlo en el historial, pero no había rastro de la llamada. Estaba segura de que no lo había imaginado. Desde esa noche, mi vida comenzó a desmoronarse lentamente. Las sombras se hicieron más frecuentes, las pesadillas más vívidas, y el sentimiento de que algo terrible estaba por suceder crecía cada día más. Me encontraba revisando las ventanas constantemente, asegurándome de que las puertas estuvieran cerradas, pero aún así, no podía evitar sentirme vulnerable, como si algo o alguien pudiera entrar en cualquier momento. Finalmente, decidí que era hora de hablar con alguien. No podía seguir cargando con esto sola. Llamé a mi mejor amiga, Laura, y le conté todo. Ella me escuchó pacientemente, aunque su expresión era de preocupación. Cuando terminé, hizo algo que no esperaba, me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. Eva, sé que esto es difícil, pero tienes que ser fuerte. Javier no puede hacerte daño. Tal vez está tratando de manipularte otra vez. Lo mejor que puedes hacer es ignorarlo. Su voz era tranquilizadora, pero algo en sus ojos me decía que estaba tan asustada como yo. Acordamos que ella vendría a quedarse conmigo por un tiempo, al menos hasta que me sintiera mejor. La idea de no estar sola me dio un poco de alivio. Esa noche, Laura se quedó en mi apartamento. Charlamos un rato, intentando distraernos con películas y tonterías, pero ambas sabíamos que había algo en el aire, algo que no podíamos ignorar. Finalmente, nos quedamos dormidas, pero la tranquilidad duró poco. Desperté en medio de la noche con un extraño sentimiento. Algo no estaba bien. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que Laura ya no estaba a mi lado. La llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Me levanté y fui a buscarla por el apartamento. La encontré en la sala, de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. Laura, ¿qué haces aquí?, pregunté, asustada. Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente se giró hacia mí, su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Eva, ¿hay alguien ahí afuera?, susurró. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Me acerqué lentamente a la ventana, esperando ver a alguien, tal vez Javier, parado en la oscuridad. Pero cuando miré hacia afuera, no vi a nadie. Solo la calle vacía, iluminada por la tenue luz de una farola. No hay nadie, Laura. Tal vez fue tu imaginación, dije, tratando de calmarla, y de calmarme a mí misma. Pero ella no parecía convencida. Continuó mirando por la ventana, y en ese momento, sentí una corriente de aire frío recorrerme la espalda. Me giré, y lo vi. Javier estaba allí, parado en la esquina más oscura de la sala. Su figura era apenas visible, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Laura, que todavía miraba por la ventana, parecía no darse cuenta de lo que ocurría detrás de ella. Me giré para correr hacia la puerta, pero tropecé y caí al suelo. Cuando me levanté, él ya no estaba. Laura se giró hacia mí, con una expresión confusa. Eva, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó, acercándose a mí. Está aquí, Laura. Está aquí, en el apartamento, dije con la voz quebrada, incapaz de controlar el temblor en mis manos.
Ella me miró como si no entendiera, como si no pudiera ver lo que yo acababa de ver. Pero antes de que pudiera explicarle, la puerta de mi habitación se cerró de golpe. Ambas gritamos y corrimos hacia la salida. Cuando salimos del apartamento, sentí como si una gran presión se liberara de mi pecho, pero el miedo seguía allí, acechante. Pasamos la noche en casa de Laura, pero no pude dormir. Las imágenes de lo que había visto seguían girando en mi mente. ¿Había sido real? ¿O solo producto de mi mente agotada? A la mañana siguiente, decidí que ya era suficiente. No podía seguir huyendo de esto. Sabía que tenía que enfrentarme a lo que fuera que estaba sucediendo, o me volvería loca. Llamé al número de Javier que había guardado, pero no hubo respuesta. Sin embargo, un par de horas después, recibí un mensaje. Ven a nuestra casa. Es la única manera de terminar con esto. Nuestra casa. El lugar donde habíamos vivido juntos, donde todo había comenzado a desmoronarse. No quería volver allí, pero sentí que no tenía otra opción. Si quería recuperar mi vida, tenía que enfrentar lo que fuera que me estaba persiguiendo. Esa tarde, conduje hasta la antigua casa que compartimos. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta, como si alguien me estuviera esperando. Entré con cautela, cada paso resonando en el vacío. La casa estaba tal como la recordaba, pero todo se sentía más oscuro, más opresivo. Recorrí cada habitación, buscando alguna señal de Javier, pero no encontré nada. Finalmente, llegué al dormitorio. La puerta estaba cerrada, pero la empujé con suavidad. Dentro, todo estaba en silencio, excepto por un débil murmullo que parecía provenir de alguna parte. Me acerqué a la cama y vi algo que me dejó helada. Sobre las sábanas, había una foto de nosotros dos, tomada durante uno de nuestros momentos felices. Pero la imagen estaba rota, con un corte justo en el centro, separándonos. De repente, el murmullo se hizo más fuerte, y me di cuenta de que no estaba sola. Giré la cabeza y lo vi. Javier estaba allí, de pie en la esquina de la habitación, su rostro distorsionado por la sombra. Quise correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Él comenzó a acercarse, sus ojos fijos en los míos. Cuando estaba a solo unos pasos de mí, extendió la mano, como si quisiera tocarme. Y entonces, todo se desvaneció. Desperté en mi cama, en mi apartamento. El sol brillaba a través de las ventanas, y el sonido de la ciudad volvía a llenarlo todo. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, pero cuando me levanté, sentí una presencia en la habitación. En el espejo, había un mensaje escrito con lo que parecía ser polvo: siempre estaré contigo. No sé si era su fantasma, o solo una parte de mi mente que no podía dejarlo ir. Pero desde entonces, he sentido su presencia constantemente, una sombra que me sigue, un susurro en la oscuridad. No importa cuánto intente escapar, sé que nunca podré librarme de él. Javier, o lo que queda de él, siempre estará conmigo. La sombra de lo que fue, la sombra de lo que nunca debió ser.